Si bien, como hemos visto a lo largo del curso, el Estado es quien tiene las principales obligaciones para proteger, garantizar, respetar y cumplir los derechos humanos, también hemos comentado y reflexionado sobre el papel que tiene la ciudadanía, el sector social y el sector privado en el respeto, goce, ejercicio y exigibilidad de los mismos, así como también en su promoción. Por tanto, se hace indispensable revisar algunos de los aspectos teóricos de estos tres otros actores para así poder proponer acciones, proyectos, programas que tengan como objetivo impulsar su participación y un mayor involucramiento y así ir construyendo una cultura de derechos que nos permita a la vez construir entornos saludables y de paz. Por tanto, en este video vamos a revisar algunos aspectos teóricos del concepto de ciudadanía. Vamos a ver cuál es su definición, la construcción de la ciudadanía, cómo es que podemos llevarla a cabo y con miras a promover una mayor participación ciudadana. Sin derechos sociales básicos, los civiles corren el riesgo de verse vaciados en su contenido. El derecho a la libertad de expresión o a la asociación nada significan para quien padece hambre, carece de un cobijo o de un empleo que le asegure la subsistencia. La conquista del derecho a la alimentación, a la vivienda o al trabajo depende en buena medida de la disposición de libertades civiles y políticas que permitan reivindicarlo. El concepto moderno de ciudadanía comienza a conformarse durante el Renacimiento a partir del humanismo y el iluminismo, asociado con el de los derechos, el derecho de las personas a participar del propio destino. A partir de la posmodernidad surge el concepto de ciudadanía activa, entendida como la capacidad de influir sobre el sistema político y el marco legal. Se puede entender la ciudadanía como la responsabilidad social en acción que se ejerce mediante la participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad con el manejo adecuado de los medios disponibles. La ciudadanía, entonces, no es una concesión, es una condición que se gana, que se asume, es una apropiación de valores que se logra mediante el empoderamiento de las personas. No se limita entonces a una relación jurídica de derechos, responsabilidades entre Estado e individuo. No se adquiere por mera pertenencia a una nación o por un estatus legal otorgado por el Estado a la mayoría de edad, sino a través del aprendizaje y la experiencia. Desde un marco de gobierno democrático, la ciudadanía es aquella que participa en la toma de decisiones públicas, siguiendo para ello las reglas del juego democráticas que implican igualdad de condiciones ante la ley en relación con sus derechos políticos. La ciudadanía se presenta entonces como un concepto, una práctica y un proceso heterogéneo, concebido como un conjunto de prácticas sociales, políticas y culturales en busca de la autonomía y la ampliación en el ejercicio de los derechos, que se transforma junto con los contextos históricos y sociales en los que se insertan. Podemos encontrar diversos tipos de ciudadanía según Marshall. Así tenemos, por ejemplo, la ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social, que se encuentran inmersos en tres tipos de cultura política. Estos son la cultura política parroquial, que se caracteriza por el localismo y la alienación del sistema político. La cultura política súbdita, que se caracteriza por una relación parcial del individuo con el sistema político. El individuo se posiciona como receptor de los beneficios o perjuicios del sistema político, pero no como actor demandante. No es un actor político que se proponga ciertos fines y que crea en su eficacia individual para transformar objetos políticos. Y por último tenemos la cultura política participativa, en la cual los individuos son a la vez receptores y actores que tienen sentido de eficacia individual. Este tipo de cultura se vincula con el concepto de ciudadanía, en tanto que supone que los individuos son portadores de derechos, así como un conjunto de obligaciones. A su vez, tenemos dos dimensiones de la ciudadanía. Por un lado, la formal, que está relacionada con la pertenencia a un Estado-nación, y por otro lado, la dimensión sustantiva, que se refiere a un determinado conjunto de derechos y formas de participación en la vida económica y social, no garantizada por la sola presencia formal al Estado-nación. Su ejercicio efectivo se relaciona con las diferencias de clase, étnicas y de género.
Es resultado de conflictos sociales y luchas de poder que transcurren en contextos históricos concretos, lo que implica la existencia de una dinámica cultural, social y política entre individuos con identidades culturales, sociales y políticas particulares, así como con la distribución desigual de recursos culturales, económicos y simbólicos. Para construir ciudadanía, los miembros de la sociedad deben de estar informados y en capacidad de desempeñar un papel activo en la toma de decisiones. Los y las ciudadanas informadas tienen una mejor preparación para comunicar sus ideas, participar en elecciones, aprovechar oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar tanto las acciones del Estado como las de los demás actores de la sociedad. Es necesario disponer de una mínima base económica que garantice la autonomía y la capacidad efectiva de cada uno de los miembros de la comunidad para participar y tomar decisiones. Asimismo, el involucramiento o injerencia requiere no solo dedicar tiempo, sino también poseer conocimientos y comprensión que permitan al individuo aportar sus ideas, sin asumir una posición de desventaja frente a quien sí posee dichas características y que tiende a excluir a quien no las posee. La ciudadanía, entonces, se construye en el ejercicio de poder de acción, decisión y aprendizaje, dirigido al cambio y generación de autonomía, todo ello inmerso en la dinámica social y política de los individuos. En un régimen democrático, deben establecerse las reglas del juego para permitir el diálogo y el debate para la deliberación y la participación en la toma de decisiones. Asimismo, debe asegurarse la libertad y autonomía de las personas, así como la libertad de expresión, entre otras. Para fomentar el proceso de construcción de ciudadanía y de participación ciudadana, es necesario que las personas reconozcan los beneficios de su participación en la vida pública, que conozcan sus derechos y la forma de exigirlos, así como sus obligaciones y responsabilidades ante su incumplimiento. La desigualdad y la exclusión social que se manifiestan en los bajos niveles de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los programas, establecimientos, bienes y servicios relacionados con los derechos sociales, implican que las posibilidades de muchas personas de construir y ejercer su ciudadanía plena son limitadas. La representación es el vínculo que existe entre el gobierno y la ciudadanía. La ciudadanía debe considerar que sus opiniones se vean reflejadas en las decisiones que toman sus representantes y estos representantes deben ser capaces de tomar en cuenta las demandas de la ciudadanía. Si este vínculo se rompe, la ciudadanía tiende a mostrar desinterés por las decisiones públicas, por ejemplo, en forma de abstencionismo electoral, de forma tal que se convierte en receptora de las decisiones tomadas, pero sin considerar que éstas le interesan o le atañen directamente. De esta forma, se pierde el concepto de ciudadanía como aquella persona que participa en la vida pública y pasa a ser una ciudadanía pasiva. La situación es particularmente grave si la ciudadanía considera que no tiene ninguna influencia en la toma de decisiones públicas. Al no existir mecanismos de participación ciudadana o procedimientos de integración social en los que se incentive la participación de toda la población y por tanto se aleja de la vida pública tanto en lo económico como en lo político, social y cultural, lo que puede derivar en situaciones de exclusión social. Esta situación es particularmente grave para grupos que se encuentran en situación de pobreza. La tesis de interdependencia de los derechos humanos se traduce en la vinculación virtuosa por la cual la garantía efectiva de los derechos sociales constituye una premonición para el ejercicio pleno, enterado y responsable de los derechos por parte de la ciudadanía. Ciudadanía y derechos sociales constituyen bienes jurídicos complementarios y potencialmente mutuo reforzadores. Es necesario ampliar la titularidad y garantía de los derechos a todas las personas, y no a conjuntos y categorías específicas como los trabajadores o derechohabientes, y en paralelo, ampliar también el conjunto de titulares de la condición ciudadana, por ejemplo, migrantes, refugiados, etc. Solo de esta manera la participación política se torna en verdad democrática y se construye, sostiene y recupera el círculo virtuoso que supone la interdependencia de los derechos humanos. El grado de libertad y democracia que se vive en un Estado se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de satisfacción que se ofrece a la agenda de los derechos sociales. Es necesario avanzar en la construcción de ciudadanía a partir del fortalecimiento de la cultura de derechos. En el caso de los derechos sociales, es necesario que la ciudadanía reconozca sus derechos sociales como tales y no como prestaciones discrecionales del gobierno,
es decir, dádivas, pues solo así estará en posición de demandar su cumplimiento. Para esto es necesario que la ciudadanía cuente con la información necesaria sobre el funcionamiento de sus derechos. Mientras mayor conocimiento hay sobre los derechos humanos en general y los derechos sociales en específico, mayor rechazo hay hacia la idea de que estos son únicamente buenas acciones del gobierno y mayores posibilidades hay para la construcción de una ciudadanía activa, puesto que también hay un mayor desacuerdo o rechazo de que las personas acepten algo a cambio de votar por un partido político. La finalidad última de todos los derechos es satisfacer las necesidades básicas que permitan a las personas ejercer su propia autonomía. Desde esta perspectiva, los derechos sociales constituyen herramientas necesarias para dar contenidos a la libertad y para asegurar las condiciones materiales que posibilitan su ejercicio, tanto en la esfera privada como en los procedimientos públicos de toma de decisiones. Existe una relación estrecha entre derechos sociales y autonomía política. La garantía de los primeros constituye una condición necesaria para el pleno ejercicio de la segunda. En este sentido, los derechos sociales constituyen una premonición para la construcción de la ciudadanía democrática. Por otro lado, no basta que a la ciudadanía se le reconozcan los derechos sociales, sino que es preciso que ésta cumpla obligaciones comunes y se constituyan en sujetos autónomos y responsables. Para esto es necesario ampliar el marco de acción de la participación ciudadana, no solo en la forma de acudir a votar o pagar impuestos, sino de su implicación política en la satisfacción de las necesidades colectivas. La construcción de una democracia y una ciudadanía con estas características es el desafío del Estado social, es decir, el Estado que garantiza, protege, respeta y promueve los derechos sociales. A partir de esto podría hablarse más que de un estado de bienestar, para romper con la visión y la práctica paternalista de una sociedad de bienestar en la que tanto el Estado como la sociedad participen en el financiamiento e incluso en la provisión de los servicios sociales. Así también, además de la burocracia estatal, es necesaria la participación de la familia, la comunidad y la sociedad civil. Si la apuesta para la construcción de ciudadanía es que ésta conozca sus derechos y exija su cumplimiento, debe exigir la reciprocidad en las responsabilidades que el Estado está dispuesto a asumir. Alcanzar un mundo justo y solidario, donde todas las personas puedan tener opciones para vivir de una forma digna y desarrollarse plenamente, también es una responsabilidad de la ciudadanía. Uno de los retos actuales para un mejor funcionamiento de la democracia con mayor representatividad de los gobernantes es el fomento de la cooperación y corresponsabilidad entre el Estado en sus diferentes órdenes y la ciudadanía. Para generar un proceso de construcción de ciudadanía es indispensable el cumplimiento de los derechos sociales de la población que permite el ejercicio real de los derechos civiles y políticos, así como la información de los derechos y obligaciones de la ciudadanía, lo cual permitirá que ésta confíe en los beneficios de una mayor participación ciudadana en la vida pública. La participación ciudadana es el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Evita una ciudadanía pasiva que funja únicamente como receptora de las políticas gubernamentales sin influir en su determinación. La participación ciudadana puede tomar distintas manifestaciones, desde su involucramiento en el diseño de las políticas, en su implementación o en su evaluación. También puede tener funciones de monitoreo a través de contralorías sociales. Mediante la participación ciudadana es posible crear un vínculo más estrecho entre los y las ciudadanas y el gobierno. Esto permite mejorar la calidad de la democracia en la medida en que la ciudadanía participa en la toma de decisiones públicas y, por tanto, mejora la representatividad del gobierno. Por otro lado, mediante la participación ciudadana es posible hacer más eficientes las políticas públicas. La participación ciudadana en las políticas sociales puede agruparse de la siguiente forma. Instrumentos de consulta pública para tomar una decisión, tales como las encuestas o preguntas puntuales en torno a un problema social a través de medios de comunicación o Internet, o de instrumentos de democracia directa como el plebiscito y el referéndum. Instrumentos de diseño de políticas sociales como son la consulta especializada en comités o comisiones de personas expertas y o representantes de grupos de interés sobre determinada problemática, por ejemplo, ambiental, cultural, de salud, género, etc.
Instrumentos de diseño, aplicación y monitoreo de políticas sociales como son la planeación estratégica participativa y el presupuesto participativo. A partir de lo anterior y de manera individual, es necesario que realicen el siguiente ejercicio de reflexión. ¿Cuáles consideras que son las responsabilidades de la ciudadanía en la construcción de entornos saludables y de paz? ¿Cuáles consideras que son las responsabilidades de la ciudadanía para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles consideras que son las responsabilidades de la ciudadanía para la promoción de la salud? ¿De qué manera imaginas que podrías facilitar procesos de construcción de ciudadanía en las comunidades en las que convives con otras personas? ¿Cómo puede la ciudadanía incidir en la garantía de los derechos sociales de tal forma que todas las personas de una comunidad tengan igualdad de oportunidades para participar activamente en los problemas que les aquejan? ¿Con qué recursos piensas que cuenta la ciudadanía de las comunidades en las que convives con otras personas para llevar a cabo todo lo anterior? Ahora bien, a partir de lo que hemos revisado sobre el tema y para integrar en el trabajo final en equipo, deberán reflexionar sobre los siguientes puntos. ¿Cuáles consideran que son las responsabilidades de la ciudadanía para hacer frente a la problemática que han venido analizando? ¿De qué manera imaginan que podrían facilitar procesos de construcción de ciudadanía con la población involucrada en dicha problemática? ¿Con qué recursos piensan que cuenta la población involucrada en dicha problemática para hacerle frente? Desde la promoción de la salud con enfoque de derechos humanos, ¿qué acciones podrían proponer para que la ciudadanía tome un papel activo frente a la problemática que han venido analizando? Las respuestas a estas preguntas es necesario que las integren en su trabajo final, ya sea en la parte del desarrollo o en sus reflexiones finales. Ahora bien, continuando con el tema de ciudadanía, vamos a revisar algunos aspectos más específicos. Por ejemplo, ciudadanía y promoción de la salud con enfoque de derechos humanos. ¿Cuáles son las acciones que se podrían implementar con las comunidades en la construcción de ciudadanía y en el fomento de la participación ciudadana? También es importante revisar las perspectivas que se desprenden del enfoque de derechos humanos, por ejemplo, la perspectiva de género, de infancia, de juventud, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, entre otras. Y también será importante reflexionar sobre algunas herramientas de intervención. La educación como práctica social transformadora de Paulo Freire debe estar comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, además de promover una creciente conciencia de ciudadanía global y a partir de ella definir pautas de participación y acción ciudadana. Desde el punto de vista metodológico, es importante impulsar enfoques que favorezcan una visión global y la capacidad para identificar las interconexiones e implicaciones de lo local en lo global, que promuevan la participación social, la acción colectiva, la organización y la acción. Procedimientos que potencien la capacidad para el encuentro y la aceptación de la diversidad, la capacidad para proponer y actuar, y en el ámbito de los valores y actitudes se trata de impulsar el sentido de la ciudadanía global, la igualdad de derechos, el respeto, la aceptación y la apreciación de la diversidad. La educación tiene el encargo de ejercer una acción humanizadora capaz de favorecer el desarrollo de unos valores humanos que sean el marco de referencia para otros aprendizajes y forjadores de la personalidad. Educar, por tanto, ya no debe estar limitado a enseñar habilidades o destrezas. Más bien, hay que formar personas competentes, flexibles, polivalentes, adaptables. Debe enseñar a pensar, a desarrollar las múltiples inteligencias, a tener capacidad de afrontar conflictos, de tomar decisiones. La educación requiere encontrar un equilibrio entre lo individual y lo social, entre la diversidad y la igualdad, entre la equidad y la libertad, donde la diferencia no signifique ni más ni menos que eso, una diferencia, no un déficit ni una amenaza. La democracia es un concepto complejo, además de un proyecto a desarrollar. Consiste en hábitos y competencias que deben ser cultivados a través de la educación, porque la mente democrática no es algo natural, no surge espontáneamente. Esto es lo que significa la educación para la ciudadanía. Ahora bien, dentro de esta educación para la ciudadanía, una herramienta muy importante para la construcción de la misma, así como para el impulso de la participación ciudadana, es la educación para el desarrollo. Esta ha evolucionado hacia un modelo cuyo principal objetivo es generar un aumento de la solidaridad y de la corresponsabilidad de la ciudadanía en la lucha contra la exclusión y la pobreza, es decir,
la promoción de una conciencia de ciudadanía global. Esto significa que cada ciudadano y ciudadana, donde quiera que viva, forma parte de la sociedad global y necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos y conciudadanas, en la lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia. Nuestra sociedad no está limitada a nuestro barrio, a nuestra ciudad o a nuestro país, sino que abarca toda la humanidad. La solidaridad es sinónimo de corresponsabilidad de todas las personas hacia el resto, caminando juntos hacia un mundo más equitativo, justo, solidario y en paz. Desde este punto de vista podemos hablar de codesarrollo. Existen dos concepciones sobre la educación para la ciudadanía. Una como aprendizaje de la conformidad y la obediencia, que implica la enseñanza de cuestiones relacionadas con la organización social, deberes y responsabilidades de un buen ciudadano o una buena ciudadana. Y por otro lado, la que asume la educación del futuro ciudadano y ciudadana para la participación en una sociedad democrática, lo cual implica la comprensión de las ideas políticas y los conflictos, tanto como el desarrollo de actitudes y valores democráticos, incluyendo la voluntad de ejercer la crítica respecto al establecido y la lucha por el cambio. Resumiendo, podríamos definir a la educación para el desarrollo como el proceso educativo para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, es decir, comprometida, a fin de construir una nueva sociedad civil, comprometida con la solidaridad, entendida esta como corresponsabilidad. En el desarrollo estamos todos y todas embarcadas, ya que no hay fronteras ni distancias geográficas, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Está basada en algunos principios básicos como son justicia social, corresponsabilidad, igualdad, equidad, solidaridad, participación y diálogo. Y tiene rasgos característicos como proceso educativo, como son que es global, es interdisciplinaria, participativa, integral, problematizadora, valoral e intercultural. Y además está basada en tres dimensiones, o retoma tres dimensiones. La primera es la dimensión cognitiva, porque precisa de conocimiento sobre las desigualdades, así como la comprensión de sus causas y sus consecuencias. La dimensión procedimental fomenta la adquisición de habilidades como capacidad crítica, empatía, argumentación, trabajo en equipo para la incidencia social. Y la dimensión actitudinal promueve valores relacionados con la solidaridad, justicia social, respeto por la dignidad, etc. Los objetivos de la educación para el desarrollo son sensibilizar ante valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la aceptación y la cooperación como única forma de combatir la injusticia, la indiferencia, la intolerancia, la desigualdad, las inequidades, la exclusión y la discriminación en general. Desarrollar sentido crítico y autonomía para un mejor ejercicio de la libertad y para luchar contra la obediencia ciega. Promover el uso de formas no violentas de resolver conflictos y la toma de decisiones consensuadas. Estimular a las personas para que, de acuerdo con sus capacidades, intereses y motivaciones, puedan participar activamente en sus entornos sociales inmediatos. Mejorar la autoestima en la medida en que seamos capaces de apoyar a las demás personas y aportar ideas útiles al grupo al que pertenecemos. Las problemáticas que se pretenden atender exigen un análisis específico a partir de la población con la que se está trabajando, especialmente si esta o parte de esta pertenece a algún grupo vulnerado. Cada grupo vulnerado tiene necesidades específicas, muchas de las cuales se han derivado de la discriminación, desigualdad y exclusión social, por lo que es importante analizar sus problemáticas desde los contextos sociohistóricos en los que se encuentran y que les han marginado. Por tanto, resulta crucial investigar y analizar todos los instrumentos jurídicos de protección de derechos humanos que se han construido específicamente para cada grupo vulnerado, con el fin de enriquecer la perspectiva desde la que se estudian y analizan las problemáticas, así como para que las propuestas que se generen estén acordes con ellas. Así, algunas de las perspectivas que deben considerarse para analizar las diversas problemáticas son: perspectiva de género, en la que se analizarán, entre otros puntos, las diferencias en el acceso a recursos entre hombres y mujeres y la manera en que estas diferencias determinan las condiciones de vida en un grupo y en otro. Perspectiva de infancia,
en la que resulta crucial el principio de interés superior de la infancia, entendiendo que son uno de los grupos con mayor vulnerabilidad, dado que dependen enteramente de la población adulta para la satisfacción de sus necesidades y el acceso a recursos. Perspectiva de juventud, en la que se reconoce a los y las jóvenes como sujetos autónomos y autónomas, con derechos y en plena libertad para la toma de decisiones en los temas que les atañen. Perspectiva de personas adultas mayores, en la que se les reconoce como sujetos autónomos, con derechos y en plena libertad para la toma de decisiones en los temas que les atañen y que en ocasiones dependen del resto de la población para la satisfacción de sus necesidades y el acceso a recursos. Perspectiva de personas con discapacidad, en la que se les reconoce como sujetos autónomos con derechos y en plena libertad para la toma de decisiones en los temas que les atañen y que en ocasiones dependen del resto de la población para la satisfacción de sus necesidades y el acceso a recursos, respetándoles como agentes políticos en la lucha por sus derechos y dejando de lado la visión asistencialista hacia ellas. Perspectiva de pueblos indígenas, en la que se les reconoce sus derechos a la libre autodeterminación, autonomía y autogobierno, así como sujetos con derechos y en plena libertad para la toma de decisiones en los temas que les atañen. Para construir el análisis de la perspectiva específica en cuestión, es necesario revisar bibliografía que analice el grupo vulnerado desde un enfoque de derechos humanos, así como se haga una revisión exhaustiva sobre los instrumentos jurídicos en todos los niveles relacionados con el grupo en materia de derechos humanos. Es muy importante para construir cada una de las perspectivas específicas, realizar el análisis de las relaciones asimétricas de poder en las cuales se encuentran inmersos cada uno de estos grupos, porque, como ya lo hemos visto, se trata de grupos que han sido discriminados y excluidos e incluso violentados sistemáticamente a lo largo de la historia en nuestra sociedad. Y es justamente en una relación asimétrica de poder, es decir, en una relación de dominación, desde la que se ha dado esta exclusión. Por tanto, resulta fundamental hacer una revisión de cómo se han dado y se han construido estas relaciones de poder para poder explicar y analizar la situación de desventaja y de desigualdad y de inequidad en acceso a recursos en que cada uno de estos grupos se encuentra y cómo impacta esto en el ejercicio y goce de sus derechos. Si es que estas relaciones asimétricas de poder han impactado en la protección, garantía y respeto a sus derechos, si es que están en posibilidades de exigirlos, si es que es necesario promover más sus derechos, darlos a conocer o educarles en ese sentido para que puedan ellos construir la información, las habilidades y las actitudes necesarias que les permitan no solamente gozar y ejercer sus derechos, sino también exigirlos. A partir de lo anterior y de manera individual, es importante que realicen el siguiente ejercicio de reflexión contestando a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las problemáticas más apremiantes que identificas en los diferentes entornos donde te desenvuelves? ¿A quiénes están afectando más esas problemáticas? ¿Esas personas pertenecen a algunos de los grupos vulnerados? ¿Qué perspectivas específicas deberías desarrollar para analizar entonces esas problemáticas? ¿Qué tipo de acciones podrías llevar a cabo en tus entornos para hacer frente a dichas problemáticas a partir de la educación popular de Paulo Freire y de desarrollo? ¿Qué herramientas de intervención utilizarías para llevar a cabo esas acciones? Ahora bien, en equipo y para integrar en el trabajo final, ya sea como parte del desarrollo de las reflexiones finales, es necesario que contesten a las siguientes preguntas a partir de lo revisado en este tema. ¿A quiénes está afectando más la problemática que han venido analizando y de qué manera? ¿Esas personas pertenecen a algunos de los grupos vulnerados? ¿Qué perspectivas específicas deben desarrollar para enriquecer y profundizar el análisis de la problemática que eligieron? ¿Qué tipo de acciones podrían llevar a cabo para hacer frente a dicha problemática a partir de la educación popular de Paulo Freire y a partir de la educación para el desarrollo? ¿Qué herramientas de intervención utilizarías para llevar a cabo estas acciones?